Muy, pero muy buen día tengan cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, en este día domingo que nuestro Dios nos ha obsequiado para que juntos podamos desde este lugar transmitir hacia cada uno de sus hogares, donde hemos estado alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. En esta mañana quiero decirles que nuestro Dios nos conoce a cada uno de nosotros, conoce lo que estamos viviendo, conoce cada una de las situaciones que estamos pasando, tanto individualmente como también como familia, ya sea familia aquí en la tierra, pero también como familia espiritual. Él conoce la incertidumbre que en muchas ocasiones vivimos, por lo cual el Espíritu Santo nos ha dado un tema especial para esta mañana. Voy a invitarles a que me acompañen, mis hermanos y mis hermanas, al Antiguo Testamento, al libro de Josué. Todos ustedes saben, mis hermanos y mis hermanas, que en lo particular Josué es uno de mis personajes favoritos. De hecho, a Josué se le dice, por medio de nuestro Señor Jehová, le dice el texto favorito mío, que es en Josué capítulo 1, versículo 9, que lo veremos un poco más adelante. Pero quiero que me acompañen ahora al libro de Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, y los versículos que vamos a leer son los versículos 13 al 15. Josué capítulo número 5, versículos 13 al 15, dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es santo. Y Josué así lo hizo. Esta parte de la historia, mis hermanos y mis hermanas, en la vida de Josué, es una etapa o un momento muy crucial. Y en esta mañana yo quisiera que todos nosotros entendiéramos una situación que realmente es grandiosa en la vida de él. Vamos a ver un poco, hermanos, quién es este enorme personaje llamado Josué, al cual en este momento se encuentra cerca de Jericó, se encuentra acampando cerca de la ciudad que él necesita junto con el pueblo de Dios conquistar. Hay que entender, mis hermanos y mis hermanas, que Josué es el sucesor de Moisés, y Moisés sacó al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto con el poder de nuestro Dios, claro, y los ha llevado por 40 años en el desierto para que puedan llegar a la tierra que Dios les ha prometido para ellos. Pero resulta que se encuentra ya Josué junto con el pueblo de Dios a punto de conquistar la primera ciudad de la tierra prometida, Jericó. Se encuentra en una situación muy importante, y en este momento dice que alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él con la espada desenvainada. Antes de continuar, mis hermanos, con esto me gustaría que analizáramos a este personaje llamado Josué y todo lo que ha sucedido en la vida de él antes de que se presente este varón con la espada desenvainada frente a él. ¿Quién es este personaje? Como les dije, hermanos, es el sucesor de Moisés. Recordemos, hermanos, que Moisés llegó hasta donde Dios le permitió, y de ahí en adelante él tendría que terminar este gran trabajo que nuestro Dios le dio a Moisés, ahora le dio a Josué. Les voy a invitar, hermanos, a que me acompañen a Éxodo capítulo número 17. Quiero decirles, hermanos, que Josué fue un gran guerrero. Josué era el capitán de los ejércitos del pueblo de Israel. Él era el que preparaba a los hombres
para que pudieran pelear en cada una de las batallas en las cuales ellos comenzaban o tenían que luchar. Él era el capitán de ese ejército. Y una de las guerras que fueron muy emblemáticas en la historia de Josué se encuentra en Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante. Vamos a leer al versículo 10, que es la guerra contra este pueblo llamado Amalek. Dice así la palabra de Dios en Éxodo capítulo número 17, versículo 8 al 10. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Yo sé, hermanos, que hemos escuchado, yo sé que hemos leído acerca de esta también tremenda historia en la historia de Josué, pero Josué, hermanos, fue enviado por Moisés para que reuniera al pueblo y peleara contra Amalek, mientras Moisés estaría en la cumbre del collado acompañado por Hur, acompañado por Aarón, que conocemos la historia, dice: con la vara de Dios en mi mano. Y mientras él se encontraba con la vara levantada, Moisés, el pueblo de Dios, capitaneado por Josué, iban ganando la batalla. Pero cuando Moisés cansaba sus brazos, los bajaba, el pueblo de Dios empezaba a perder, hasta que Hur y Aarón se les ocurrió acercar una piedra para que Moisés se sentara, y ambos, en un lado a otro, le sostenían los brazos arriba para que la vara de Dios se mantuviera arriba, y entonces Josué, dirigiendo al pueblo de Dios, pudieran ganar la batalla contra Amalek. Yo imagino, hermanos, a Josué luchando con el pueblo contra Amalek, y de repente viendo cómo están perdiendo, volteando hacia la cumbre del collado y viendo a su líder cansado, y viendo cómo al levantar las manos seguía ganando el pueblo de Israel. Todo esto, hermanos, lo vivió este hombre. Y también tenemos que entender, hermanos, que qué tipo de personajes tenía él capitaneando, qué tipo de personajes tenía él dirigiendo. Hermanos, todo ese pueblo, todos esos hombres de guerra del pueblo de Dios, eran esclavos toda su vida. No eran hombres que habían ido a una escuela militar. Eran hombres que sabían hacer ladrillo, eran hombres que sabían hacer esculturas, eran hombres que podían hacer edificios. Pero este hombre supo enseñarles y supo dirigirlos para hacer un ejército que después otros pueblos les temían. Y uno de los grandes acontecimientos fue esa batalla contra Amalek. Entonces vemos que Josué, con la ayuda de nuestro Dios, dirigido por Moisés, era un gran líder para el ejército de nuestro Dios. Les invito, hermanos, ahora que me acompañen a Éxodo capítulo número 32. En Éxodo capítulo 32 vemos cómo el pueblo se rebela contra Dios en una de las tantas veces. Vemos cómo Moisés sube al monte para esperar las tablas de la ley. Y cuando ellos vieron, después de 40 días y 40 noches, que no sabían de su líder Moisés, se dirigieron a Aarón y le pidieron que hiciera dioses que fueran delante de ellos, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón, hermano de Moisés, Aarón, ese hombre que estuvo ayudándole en presencia del faraón para hablar con él, este hombre pues prácticamente dobló las manos enfrente de todo el pueblo y pidió que se quitaran los zarcillos de oro y todo esto para poderles hacer un becerro hecho con buril. Y mientras todo el pueblo se encontraba adorando a sus dioses, fíjense, hermanos, en Éxodo capítulo 32, versículo 15 y 18, donde se encontraba este personaje llamado Josué. Éxodo capítulo 32, versículo 15 al 18 dice así: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran
obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. ¿Por qué les leo esto, hermanos? Porque quiero que todos notemos que mientras el pueblo se encontraba adorando a este ídolo formado por las manos de los hombres, Josué no se encontraba ni con el pueblo, ni se encontraba con Moisés, porque recuerden, hermanos, que allá estaba Moisés solo. Eso quiere decir que Josué se encontraba en medio, esperando a su líder bajar. Él no fue de los que dijo: llevamos 40 días y 40 noches sin saber nada de nuestro líder, sino que Josué nos demuestra la fidelidad a su líder y, por supuesto, la fidelidad a Dios, porque ni siquiera se está dando cuenta de lo que está pasando con el pueblo. Él no se encuentra con el pueblo, sino se encuentra esperando al líder que subió a platicar con su Dios. Ahí se encuentra él. Y por eso es que no sabe. E incluso dice: creo que el pueblo se encuentra en guerra, Moisés. Y Moisés dice: no, no se encuentran en guerra. Se encuentran adorando y cantando a un Dios. Quisiera, hermanos, también que me acompañaran a Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 4 al 9. Josué formó parte de una expedición. Josué formó parte de 12 hombres que Moisés escogió para que entraran a la tierra prometida como espías, para que pudieran reconocerla. Y resulta que de esos 12 espías, solamente Dios fueron fieles a la promesa de nuestro Dios. Porque 10 de ellos regresaron y platicaron al pueblo y les dijeron: ¿saben qué? Es cierto lo que Dios dijo. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero hay moradores enormes. Hay moradores gigantes, los cuales se comen a sus propios moradores. Ante ellos somos como langostas. Y cuando menciona langostas, ellos estaban hablando que somos como chapulines a un lado de ellos. Nos van a aplastar. Y todo el pueblo temió por todo esto. Le dio miedo por la actitud de 10 de los 12 espías que habían dado malas noticias de esa tierra que Dios quería darle al pueblo de Israel. Pero fíjense, hermanos, Josué fue parte de esta expedición, fue parte de estos 12, pero fue parte de un grupo menor, de un grupo de 2, el cual estaba compuesto por él y por otro hombre llamado Caleb, los cuales en Números capítulo 14, versículo 4 al 9 nos dice lo siguiente: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Hermanos, estaba a punto de haber un motín. Querían escoger a otro capitán para que los regresara de nuevo a la tierra de donde ellos habían salido, a volver a ser esclavos, por el temor que le dio por las malas noticias de 10 de los 12 espías. Pero fíjense, hermanos, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No temáis. ¿Nos damos cuenta, hermanos, quién es este enorme personaje llamado Josué? Un hombre
listo para la guerra, un hombre fiel a su líder y fiel a Dios, y un hombre que cree las promesas, junto con Caleb, las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque sabe lo que los otros espías vieron, y vieron lo mismo. La gran diferencia entre 10 y 2 de los espías es que, aunque vieron lo mismo, reconocían quién era el Dios que los había llevado hasta allá, y reconocían que ese Dios les iba a dar la victoria, porque con ellos no estaba Dios, y con ellos, el pueblo de Dios, sí estaba Él. Entonces, ahí vemos, hermanos, a este enorme personaje. Ahora sí, hermanos, les invito a Josué capítulo número 1. Josué capítulo número 1, como les digo, hermanos, sabemos que él es el sucesor de Moisés, y en la plática que Dios tiene con Josué, le dice lo siguiente. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, fíjense, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y viene mi texto favorito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Le dice Dios a Josué. Josué, después de que Dios le dice todo esto y pone sobre su hombro, sobre su espalda, toda la carga que Moisés, su líder, tenía anteriormente, ahora estaba sobre él. Y él manda a 2 espías a Jericó. Manda a 2 espías para que se infiltren y reconozcan la primera ciudad que ellos necesitan conquistar de la tierra prometida. Estos espías entran y se encuentran con una mujer que más adelante vemos que fue una mujer que Dios escoge para que sea parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer prostituta de oficio, de la cual fue la que salvó a estos 2 hombres, ocultándolos en su casa. Y fíjense, hermanos, lo que esta mujer le dice a estos 2 espías, que Josué, ahora como el líder no solamente del ejército del pueblo de Dios, sino del pueblo de Dios en general, poniéndose en las sandalias de Moisés, esta mujer le dice a estos 2 espías. Josué capítulo 2, hermanos, versículo 8 al 11. Josué capítulo 2, versículo 8 al 11 dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar Rojo
delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto, hermanos, es lo que la mujer Rahab le dice a los espías. Nosotros sabemos que el Dios de ustedes es Dios arriba y en la tierra, y sabemos que su Dios ya les ha entregado esta tierra en la cual nosotros moramos, se la ha entregado en las manos de ustedes, porque todo el país se encuentra temeroso sabiendo que ustedes están allá afuera esperando el momento adecuado para conquistarnos. Y claro, Rahab les pide que hagan un pacto con ella, que cuando entren, así como ella los cuidó, como ella los protegió, así ellos protejan a ella y a su familia. Pues esto, hermanos, hermanas, es lo que los dos espías fueron a contarle a Josué. Josué capítulo 2, versículo 23 al 24 dice: entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, que les había, y le contaron todas las cosas que le habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también a todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Buenas noticias para Josué. Todo esto les he platicado, hermanos, para que veamos la grandeza de este personaje llamado Josué. Josué, un hombre capitán de los hombres de guerra del pueblo de Dios. Un pueblo que no era soldados, pero que él los hizo soldados, y soldados victoriosos. Un hombre fiel a Dios y fiel a su líder. No cayó como el pueblo de Dios buscando a otros dioses a quien adorar, sino que el fiel esperó a su líder que bajara con las tablas de la ley. Un hombre que junto con Caleb estuvo en desacuerdo con los otros 10 espías que ya querían regresarse a volver a ser esclavos en el pueblo de Egipto, sino que ellos decían: nuestro Dios nos ha entregado esta tierra. Un hombre al cual nuestro Dios le dijo que él repartiría a todo el pueblo la tierra por heredad. Un hombre que Dios le dijo que estaría con él donde quiera que él fuera. Y ahora estamos viendo a un hombre que escucha buenas noticias, diciendo que ese pueblo, Jericó, un pueblo amurallado, ya estaba prácticamente derrotado, porque el pueblo de ahí ya tenía miedo de saber que el pueblo de Dios se iba a enfrentar a ellos. Pero ¿saben qué, hermanos? Aún así, Josué necesitaba algo más. Esta mañana, el Espíritu Santo nos quiere decir a todos nosotros que nos conoce, que Dios nos conoce. Y sabe que somos hombres y mujeres de fe. Sabe que somos hombres y mujeres que sabemos la condición de nuestro Dios. Conocemos el poder de nuestro Dios y nos conocemos a nosotros mismos. Y sabemos que hemos pasado muchísimas situaciones. Y sabemos que hemos salido victorioso en muchísimas ocasiones gracias al poder que ha estado del lado de nosotros, que es el poder de nuestro Dios. Pero hermanos, hermanas, ¿cuántas veces, aún siendo quien eres tú, un hijo de Dios, una hija de Dios, te has encontrado en la noche preocupado por las situaciones que estamos viviendo en la actualidad? ¿Cuántos de ustedes que son padres y madres no se han quedado a un lado de la cama o de la cuna de su hijo mientras se encuentra enfermo, sabiendo que nuestro Dios tiene poder de curarlo?
pero aún así se encuentran allí por la preocupación de cualquier padre esperanzado en que su hijo se sienta mejor. ¿Qué papá responsable de sus hijos no se ha quedado en la noche sin dormir, sabiendo que posiblemente al día siguiente lo vayan a despedir del trabajo? ¿Quién de nosotros, que somos estudiantes, no nos hemos quedado tal vez en las noches un poco preocupados porque no sabemos el examen que haremos al día siguiente, si estamos preparados para poder aprobarlo? Porque la preocupación, hermanos, aún dentro de nuestra fe y conociendo quiénes somos y quién es nuestro Dios, llega a nuestras vidas. Estamos viviendo una etapa de incertidumbre. Y en este momento, hermanos, este gran hombre, este gran personaje, se encuentra fuera, acampando cerca de esta ciudad amurallada, que sabe que ya está derrotada, pero aún así necesita algo más. Necesita ver algo más. Necesita escuchar algo más. Y de repente dice en Josué capítulo 5, versículo 13 en adelante, que él alzó sus ojos y resulta que sí miró algo más y que sí escuchó algo más. Él mira a un hombre que se encuentra delante de él con la espada desenvainada. Y en ese momento, hermanos, no lo platica la Biblia específicamente, pero yo sí me imagino, hermanos, Josué, un hombre de guerra, un hombre que ha dirigido en varias batallas al pueblo de Dios. En ese momento yo me imagino que si vio a un hombre cerca de él, enfrente de él, con la espada desenvainada, es porque está viendo a un varón listo para la pelea. Me imagino yo que cuando le hace esta pregunta diciéndole, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En ese momento yo me atrevo a decir que Josué también desenvaina su espada para hacerle esta pregunta y decirle, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Pero hermanos, qué hermoso ha de haber sido ese momento en que este hombre le dice, no soy ni de los tuyos, porque no soy de los que tú diriges. No soy de los soldados que tú diriges, no soy de los tuyos, pero tampoco soy de tus enemigos. Tampoco vengo del otro lado del muro de Jericó, no vengo tampoco de allá, sino yo vengo como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Entonces, hermanos, hermanas, hay un tercer ejército, porque es el ejército de Dios, es el ejército de Israel, está el ejército de Jericó, y él dice que no es ni de los israelitas ni de los de Jericó, sino que es príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Saben a quiénes comandaba este príncipe? ¿Y saben, hermanos, quién es este príncipe? Dice el versículo 14, respondiendo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, él le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? En ese momento, hermanos, hermanas, Josué tira probablemente la espada que tiene en su mano, se derrota ante ese príncipe del ejército de Jehová, pone su cara, su rostro en tierra y le dice a ese varón que se encuentra frente a él, ¿qué dice mi señor a mí, su siervo? La respuesta de este príncipe fue, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hermanos, cuando hay algo que descubrir, primero hay que saber descartar. Cuando vas con un doctor, el doctor tiene que comenzar a descartar posibles enfermedades que tú tengas. Cuando vas con un mecánico, el mecánico tiene que empezar a descartar cualquier situación de problema que traiga tu vehículo.
Y en esta mañana yo quisiera invitarles a que comencemos a descartar para descubrir a este personaje que se encontraba frente a Moisés. Perdón, frente a Josué. Empezar a descartar. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, por la actitud de Josué, es que no era un hombre, no era un ser humano, no era alguien igual que él. ¿Por qué, hermanos? Porque si vamos a Hechos, capítulo 10, les invito, hermanos, al libro de Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 25 al 26, nos vamos a dar cuenta, hermanos, en esta parte de la historia, donde Pedro tiene este contacto con este hombre llamado Cornelio, lo siguiente. Hechos capítulo 10, versículo 25 y 26 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces, hermanos, descartemos. Este varón que estaba frente a Josué no era un ser humano, no era un hombre, porque no le hubiera permitido que fuera adorado por Josué. No era un ser humano. Luego alguien dijo: hermano, en la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, probablemente era un ángel enviado por Dios. Les invito, hermanos, a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículos del 8 al 9. Dice así la palabra de Dios: yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de los hermanos de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, tampoco pudo haber sido un ángel enviado por Dios para contactar en este momento a Josué. No podía ser un ángel, porque tampoco los ángeles permiten tener una adoración. Les invito, hermanos, a Éxodo capítulo 3. Libro de Éxodo capítulo 3. Vemos que Moisés, el líder que fue antes de Josué, en el versículo 3 al 5, cuando él vio la zarza ardiendo y que le llamó la atención y quiso ver por qué no se consumía, Éxodo capítulo 3, versículos del 3 al 5 dice así: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Vemos, hermanos, que este personaje le dijo a Josué: quita el calzado de tus pies. Lo mismo que Jehová en medio de la zarza le pide a Moisés: quita el calzado de tus pies. Ambos tuvieron el mismo encuentro. Pero sigamos descartando. Ya vimos, hermanos, que estamos hablando de la presencia del mismo Dios. Pero podemos descartar un poco más. Porque fíjense, hermanos, lo que dice: no he venido ni como parte de tu ejército, ni como el parte del ejército de tus enemigos, sino he venido como el príncipe de los ejércitos de Jehová. No dijo: he venido
como el dueño de mi ejército. Dijo, como el príncipe del ejército de Jehová. ¿Quiénes son los príncipes? Los hijos de los reyes. Y en este momento, hermanos, estamos hablando de que Josué ha tenido en presencia de él al mismo Hijo de Dios. Y sabemos quién es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Jesucristo. Quiero decirles algo, hermanos. Alguien podría decir, ¿y qué estaría haciendo Jesús ahí? Si Jesús todavía no nacía, hermanos. Tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo es desde el principio hasta el fin, por los siglos de los siglos. ¿Con quién estaría hablando Dios en la creación cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Estaba hablando con él. Vemos, hermanos, cómo Job le dice al mismo Dios, yo sé que mi Redentor vive. Tenemos que entender que la vida de Jesús no es desde su nacimiento del vientre de María en adelante, sino que nuestro Señor Jesucristo ha estado desde el principio, en la actualidad y estará hasta por los siglos de los siglos. Josué, este gran hombre, este gran personaje, necesitaba algo más. Y Dios le dio un gran regalo. Y es tener frente a él el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y saben, hermanos, con la espada desenvainada. Listo para la guerra. Listo para pelear por el pueblo de Dios. En esta mañana, el Espíritu Santo quiere que todos nosotros reconozcamos algo. Sé quién es Jehová, sé quién soy yo, pero reconozco que en esta mañana necesito algo más. Necesito algo más. Y lo que necesito es levantar mis ojos y poder mirar al príncipe de los escuadrones del pueblo de Jehová. Necesito mirar a Jehová, pero necesito mirarlo en Jesucristo. Porque Él viene con la espada desenvainada. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Él sabe que estamos viviendo un mundo de incertidumbre. Aunque sabemos que la guerra ya está ganada, estamos viviendo en un mundo de incertidumbre. Y necesitamos saber que esos muros se van a caer. Yo me imagino, hermanos, esa noche a Josué, aunque sabía la respuesta estaba en Dios y sabía muy bien que los espías le habían dado una muy buena noticia porque el pueblo ya estaba derrotado por sí mismos, pero necesitaba una estrategia. El pueblo estaba esperando que él, como el líder, les dijera de qué manera iban a poder cruzar esos muros. Y yo me imagino, hermanos, esa noche, dentro de su tienda de campaña, probablemente saliendo y viendo a lo lejos esos muros y diciendo, yo sé que vamos a poder tumbarlos, pero ¿cómo? No se me ocurre ahorita nada, no tengo una estrategia todavía. Yo sé que se van a caer, pero ¿cómo? En este momento no tengo mi mente clara de qué va a suceder. Y en ese momento, el príncipe de los ejércitos de Jehová se presenta ante él para decirle, aquí estoy, para luchar por ti. Y le da una estrategia, hermanos, muy extraña. Porque la estrategia fue, mira, dile al pueblo que por 6 días van a rodear Jericó. Por 6 días. Y al 7º día, 7 sacerdotes que llevarán sus trompetas, las sonarán fuertemente y los muros caerán. ¿Qué estrategia es esa? Yo me imagino, hermanos, créanme, yo me imagino que Josué va y le dice al pueblo,
vamos a rodear por 6 días Jericó. Yo me imagino, hermanos, los hombres de Jericó temerosos, mirando hacia abajo, porque es bien difícil poder ganarle a una ciudad amurallada porque llevas una gran desventaja. En primera, estás jugando en un terreno que no es el tuyo. Segundo, cada vez que quieras trepar los muros, tienes a alguien que te va a dar un garrotazo en la cabeza para que caigas. Tienes todo en contra. Pero Josué le dice al pueblo: ya se me presentó el príncipe de los escuadrones de Jehová y me ha dicho que rodeemos la tierra de Jericó 6 días. Y bueno, dan vuelta. Yo imagino a todos los de Jericó con el temor que ya le tenían, diciendo: ahí vienen, se están acercando, están rodeando, nos quieren atacar por acá, y de repente se van. Se fueron. Y al día siguiente otra vez vienen, ahí vienen, están rodeando, otra vez vienen por acá. Se volvieron ahí. No entendían ni siquiera los de Jericó lo que estaba sucediendo. Pero al séptimo día, la rodean 7 veces otra vez. Suenan las trompetas y los muros caen. La tierra de Jericó queda completamente desprotegida. ¿Quién hizo eso? No fueron ni Jericó, ni fueron los israelitas. ¿Quién hizo eso? Hermanos, el príncipe del ejército de Jehová dirigió a los ángeles para que esos muros se cayeran. Probablemente tú, papá, tengas un problema muy grande que resolver como líder en tu familia el día de hoy. Probablemente esta noche no vayas a poder dormir porque vas a estar mirando esos muros que tienes que caer. Y tus hijos te preguntan: papá, danos las órdenes. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? Y tú con la mente en blanco. Pero esta mañana, nuestro Dios te quiere decir: no te preocupes. El príncipe de los escuadrones de Jehová se va a encontrar esta noche en tu casa y te va a decir lo que tienes que hacer. Tal vez tú tienes una decisión importante que tomar y el tiempo se está llegando. A ti mismo te tienes que decir algo. A ti mismo te tienes que decir qué decisión vas a tomar. Pero tienes la mente en blanco. Pero no te preocupes. Levanta tus ojos como los levantó Josué y mira a ese varón que se encuentra con la espada desenvainada, listo para darte las instrucciones. Y las instrucciones van a ser claras y precisas. Lo único que tienes que hacer es creerle y hacerlo. Porque el príncipe de los escuadrones de Jehová, que es Jesús, se encuentra a tu lado. Es el mismo que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero dejarte esta mañana lo que el Espíritu Santo nos ha dicho a todos nosotros el día de hoy. Sabes quién eres tú y sabes quién es Jehová. Y sabes que desde que tú te entregaste a Jehová, has sido de victoria en victoria. Pero también sabemos, y nuestro Señor sabe, que vivimos todos en un mundo de incertidumbre y que necesitamos ver algo más y necesitamos escuchar algo más. Por lo cual, en esta mañana, estás mirando algo más y estás escuchando algo más. Estás viendo a ese varón, al príncipe de los ejércitos de Jehová, y estás oyendo que te dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, santo es. Yo me imagino que ponerse las sandalias de Moisés fue algo muy difícil para Josué, pero quitarse esas sandalias fue lo más fácil y lo mejor que le pudo haber pasado, porque estaba ante la presencia del mismo Señor Jesucristo. Gracias, hermano, gracias, hermana, por tu paciencia y por prestar tus oídos a la palabra de nuestro Dios. Si necesitabas escuchar algo más y necesitabas ver algo más,
en esta mañana el Espíritu Santo te ha visto que lo veas y te ha hecho que lo escuches. El príncipe de los escuadrones del ejército de Jehová se encuentra peleando tu batalla. Que el Señor te bendiga.